Seguimos en Proagro con visita a nuestros estudios. Nos acompaña el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, y hablábamos en el bloque anterior ya de los desafíos en general y nos presentaba usted, presidente, los ejes de trabajo que está planteando. Y el último que mencionaba era el relacionado a un tema muy polémico que tiene que ver con las ocupaciones. Aparte del que tienen que planificar, como usted lo estaba planteando, también hay situaciones, ¿no?, en que tienen que responder rápido, como vamos a decirle bomberos apagando incendios. Así es, ¿verdad? Otro de los componentes de nuestro plan estratégico tiene que ver un poco con eso que surge espontáneamente, ocupaciones que se producen, algunos están en propiedad privada, tenemos que desalojarlos, ver dónde podemos reubicarlos, ¿verdad? Otras ocupaciones que se producen de forma oportunista, que tenemos que intervenir, ¿verdad? Con la ayuda del Ministerio Público, la policía. Entonces, es un tema muy friccional. Y en ese caso tenemos que trabajar, digamos, con sectores de la sociedad que tienen cierto peso, cierta llegada con estas organizaciones. Ahí estamos previendo un trabajo muy cercano con el Comité de Iglesias, que es un comité integrado por varias otras iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, ¿verdad? El ¿Ya hablaron presidente, con ellos? ya hablamos con ellos, hablamos esta semana y ya llegamos a un acuerdo de trabajo basado en tres principios, ¿verdad? El respeto a la vida, ¿verdad? Tratar de hacer que el proceso en sí de intervención sea lo más pacífico posible, intentar siempre la negociación. Para eso ya coordinamos capacitar gente en materia de negociación. El respeto a la libertad, ¿verdad? Si el propietario de un inmueble no quiere vender su inmueble, entonces no obligarlo, no hacer intervenciones forzosas orientadas, digamos, a una propiedad ya invadida. Y en tercer lugar, lo más importante, rescatando un poco la encíclica del Papa, del Papa, no recuerdo en este momento, donde la Rerum Novarum, donde básicamente, 1891, creo, donde él sostenía de que la tierra, ¿verdad?, tiene ese carácter, digamos, sagrado, ¿verdad?, y que hay que respetar los derechos de propiedad vinculados a la tierra. Entonces, estamos retomando esta encíclica papal, ¿verdad?, y lo vamos a poner en vigencia. Entonces vamos a trabajar con un enfoque de respeto irrestricto a la propiedad privada. Ya es un punto acordado con el Comité de Iglesia y esta semana me voy a reunir con los gremios de la producción primaria, a los efectos de ofrecerles también un esquema de coordinación con estos sectores representativos de la sociedad para poder trabajar de forma armónica y así poder hacer intervenciones que sean menos friccionales, ¿verdad? Queremos como tarea más urgente comenzar con el caso Marina Ascue, porque Marina Ascue es un símbolo de dolor de las familias paraguayas, ¿verdad? Entonces la idea es convertir ese lugar en una zona de dolor a una zona donde eventualmente podamos hacer una intervención inclusiva, donde las familias puedan encontrar un lugar donde desarrollar sus actividades diarias. Yo creo que se va a poder lograr en los próximos días una intervención muy positiva, con una presencia muy fuerte del Estado y un apoyo del sector privado. Hablando justamente del tema propiedad privada, hay una cuestión que mucho no se trata porque cuando hablamos de INDER generalmente tenemos que ir atendiendo cuestiones urgentes como las ocupaciones, pero también está el compromiso del INDER con propietarios, con Así es. gente a la que se le llegó a comprar tierra, que todavía no se cancela. ¿Cómo está el plan de trabajo con relación a ese tema? Porque lo decía usted, depende del presupuesto, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la deuda hoy, según yo todavía no ingresé ahí a hacer una contabilidad exacta, pero sí en lo que pregunté al área de administración y finanzas, cuánto es el acumulado de deuda que tenemos, y aproximadamente son 126 millones de dólares, ¿verdad? Es una deuda histórica, ¿verdad? Se va pagando de conformidad a lo que tenemos como presupuesto y no es que tengamos mucho, 2 millones de dólares por año más o menos en nuestro presupuesto para cancelar esa deuda. Y nuevamente, si uno hace la división, fácilmente llega a la conclusión que en 60 años vamos a terminar de pagar la deuda que hoy tenemos y que va creciendo, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese componente o en ese pilar de trabajo, ahí lo que estamos pensando es ver una reingeniería financiera. Si el INDER da título de forma acelerada, va a poder tener su plan financiero para financiar todo esto en los próximos años. Va a poder tener. La deuda es una carga muy pesada, la deuda va a requerir otro tipo de acciones
puede ser la ayuda de la administración central recibiendo recursos de la administración central, ¿verdad? O, ¿verdad?, buscar algún mecanismo que permita esa reingeniería, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso. Tengo que presentar una propuesta seguramente en los próximos días al equipo del ministro de Economía, ¿verdad? Yo creo que con un buen esquema de trabajo eso se puede llegar a descargar bastante hacia el final del 2028. Hacia el final del 2028 podríamos tener un ritmo, en primer lugar, acelerado de titulación. Más o menos calculamos nosotros unos 6.500 títulos por año entregando al 2028, llegaríamos ahí, ¿verdad? O sea, ese sería el ritmo. El total sería casi 30.000 títulos en estos 5 años, ¿verdad? En segundo lugar, podríamos estar descargando un 50% de la deuda si es que se aprueba ciertos componentes de la reingeniería que estamos trabajando. En tercer lugar, en el componente del fortalecimiento institucional podríamos tener una institución muy transparente, incuestionable, con un equipo de trabajo de primer nivel. En eso estamos pensando al 2028. En los primeros 100 días yo creo que vamos a tener una sorpresa muy, muy importante, ¿verdad? Ya en este momento estamos trabajando, estamos enviando equipos al campo para que los beneficiarios firmen sus títulos de propiedad. Tenemos 700 títulos de propiedad. Entonces, esto es, imagínate si estábamos llegando a un promedio 881, ahora en este momento tenemos 700 títulos de propiedad y estamos viendo con esta coordinación intercatastro, registro público, quizás sumar unos 600 más. O Usted sea, mencionaba en el bloque anterior, presidente, disculpe porque se me va a pasar, se me pasó en el bloque anterior, por eso le interrumpo ahora, que tenía 7 equipos en campo con el INDER. ¿Cómo están conformados y son 7 equipos de cuántas personas? Porque estamos hablando de que el INDER tiene tierras, tiene colonias en todo el país, región occidental y región oriental. y son más o menos, algunos dicen 1.300, otros dicen 1.130. Esos datos son los que tenemos que entrar y no tener esas versiones, ¿verdad? Tenemos que ir eliminando. Pero eso sería después, ¿verdad? Acá la prioridad es arrancar rápido ya con este componente de entrega de títulos porque es el soporte fundamental del arraigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conforma un equipo del INDER para hacer estos trabajos? Y son 4 personas. 2 personas que son los que hacen relevamiento de información socioeconómica, ¿verdad? Demográfica también, ¿verdad? Y una persona que hace el levantamiento de los datos de la colonia, levantamiento georreferenciado de los datos de la colonia, y un chofer. O sea, un equipo INDER son 4 personas, ¿verdad? Y estamos hablando de 7 personas haciendo todo este trabajo. Y nosotros estamos pensando por lo menos llegar a tener 30 equipos, ¿verdad? Ustedes hasta ahora mismo están trabajando 7 personas Sí, a nivel país, o sea, todo el territorio nacional así tiene que mismo, recorrer. así mismo, así mismo. Hay que revertir esa situación. Más equipo de trabajo, más título de propiedad. Más título de propiedad significa más ingresos para el INDER. Más ingresos para el INDER, más equipo de trabajo. Y ese es un círculo virtuoso. Podemos pasar del círculo vicioso, no entrego título de propiedad, ¿verdad? No tengo ingresos, la gente en el campo no tiene arraigo, no tiene mejora en sus condiciones de bienestar y vamos en ese círculo virtuoso, en ese círculo vicioso hace más de 7 décadas, ¿verdad? Desde 1940 que estamos en este esquema, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar del círculo vicioso al círculo virtuoso y todo pasa por la capacidad de gestionar equipos de trabajo. Entonces estamos pensando de esta manera: si yo entrego títulos de propiedad, ya me coloco la máscara de oxígeno y puedo empezar a ayudarle a los que están a mi lado, en este caso a las familias rurales, entregándoles títulos de propiedad. Al entregarles títulos de propiedad están pagando sus cuotas, tiene ingresos el INDER. Imagínate si solamente el 5% es lo que hemos entregado. Y eso surge de un informe del 2001, ¿verdad? Y como te decía, el gerente del CIR hace poco en una conferencia había señalado que lo que ellos tienen relevados, el 8% nomás están titulados, ¿verdad? Entonces, y tenemos los que tienen certificado de ocupación, hay que ver si es que efectivamente las familias con certificado de ocupación, la persona que recibió el certificado de ocupación sigue ocupando o ya es otro. Todo ese tipo de cosas hay que sanear. Lo que están y en la tierra de regularizar. los abuelos, ya Y padres, si hijos se quedaron. la gente se enoja y se venden su derechera. Y por supuesto, si no le das arraigo, verás, van a vender sus derecheras. ¿Verdad? Bueno, Entonces, el arraigo es el fundamento, los tener su incentivos título. del arraigo, sí, y uno de ellos es tener el título. Si no hay un centro de salud cerca,
¿Cómo le puedes pedir a la pobre señora que se queda a vivir ahí embarazada, ¿verdad? Que tenga a sus hijos en condiciones precarias, ¿verdad? O que tenga que enviarle 7 kilómetros a su hijo a la escuela todos los días. Hay que fomentar el arraigo. El arraigo consiste en estos elementos. Le quiero pedir a los compañeros que compartamos ahora con la teleaudiencia y con usted, presidente, ¿no? Unos datos que compartían ya en lo que fue la presentación general del Censo Agropecuario Nacional. Nos aclaraba Liliana Miranda desde la Dirección de Censos que van a ir aportando más datos más precisos, pero este era el dato general de a nivel país. Esto no es solamente, justamente por Claro, eso le claro. preguntaba, A a nivel nivel país. INDERT es otra cosa, Sí, ¿no? sí. Pero esto es a nivel país, los datos de cantidad y superficie de finca por forma de tenencia. Vemos que con título definitivo, con título provisorio y otras, hay otras circunstancias también que se dan, son los que fueron relevando en cantidad de fincas, 84.965, superficies por hectárea son 64.352, en la variación, ustedes están viendo ahí el total y están viendo la variación en pantalla, ¿no? Y estos, reitero, son los datos del Censo Agropecuario Nacional. Justamente lo que nos estaba mencionando usted, presidente, el desafío, ¿no? Dentro de este total están otra vez ustedes. Ahí de hecho dice 25% nomás tienen título de propiedad, según veo, ¿verdad? Sí. Y un 2% está con un documento provisorio, ¿verdad? Si es que no me equivoco, esos son los números, ¿verdad? No sé si estoy bien. 24, o son 24.600, 24 millones creo que son, 24 millones de hectáreas, ¿verdad? Ahí está el total y la variación. Estos datos están en el Censo Agropecuario Sí. Nacional. Página del Ministerio de Agricultura y Ganadería para todos los interesados también que pueden ir accesando con relación. Esto es nacional y después está lo que nos mencionaba el presidente. Sí. Están las propiedades del INDERT que Claro, tienen su propia situación claro. otra vez para seguir y Pero bueno, que de justamente hecho, remula eso. sí, es que la Carta Orgánica del INDER dice que tenemos que promover el arraigo no solamente en nuestras colonias, sino el arraigo rural, porque el responsable del estatuto agrario, el responsable del catastro rural es el INDER, ¿verdad? Hoy estamos focalizados porque nosotros mismos no podemos No promover llegan. arraigo en las colonias, pero en realidad todo el sector rural es del INDER, es responsabilidad del INDER, ¿verdad? Solo que no tenemos alcance porque no tenemos recursos, y no tenemos recursos porque ni siquiera hemos comenzado un proceso de titulación, ¿verdad? La gente quiere pagar por su título de propiedad, pero el INDER no le da y el INDER no cobra, ¿verdad? Imagínate vos una loteadora que te entrega el inmueble y dice no te da el título de propiedad. Y dices, ¿cómo va a vivir esa loteadora, verdad? Entonces, ¿verdad? Sin embargo, si vos le vendés un título, le entregás un título de propiedad y le empezás a cobrar a la gente, ¿qué haces con esos recursos? ¿Verdad? Te vas a capitalizar la empresa y con eso salís a buscar más tierra, ¿verdad? Porque tenés mucho más recursos, ¿verdad? Esa es la clave del INDER, ¿verdad? 5% de título de propiedad me dice que el 95% todavía puedo titular y cobrar y tener recursos y con esos recursos resolver estos problemas, incluyendo, ¿verdad? Yo creo que con un buen esquema de trabajo y alcanzando ciertas metas podemos hasta hacernos cargo conjuntamente con la Administración Central, con el Ministerio de Hacienda, la deuda que hoy tiene, la pesada deuda, pero tenemos que romper ese círculo vicioso y convertirlo al círculo virtuoso. Más equipo de trabajo en el campo, más relevamiento, más información, más consolidación de todo el esquema para la preparación de los títulos de propiedad, más coordinación, intercatastro, registro, ¿verdad? Más entrega de títulos, más recaudación. Me llama la atención que usted se esté concentrando, presidente, en la generación de recursos desde el INDERT. También están los recursos que podrían, como usted lo mencionaba, ¿no? Y venir desde el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay menos esperanza de ese lado? ¿Cómo está el trabajo, por ejemplo, para el presupuesto 2024? En primer lugar, nosotros estamos avanzando hacia, y no en vano, un economista está yendo al INDER, ¿verdad? Porque finalmente esto es desarrollo económico. Tanto catastro, la gente no entendía que hace un economista en catastro. Y el catastro es un medio para alcanzar un fin, ¿verdad? Eso que veíamos en la gráfica, la gente no tiene título de propiedad o bien no está regularizado, ¿verdad? Yo estoy seguro que aquellos que tienen título de propiedad se basan en familias cuyos abuelos ya murieron, ¿verdad? El abuelo tenía 14 hijos, cada uno de estos 14 hijos volvían a tener hijos y así sucesivamente. Cada uno está ocupando, pero no tiene título de propiedad. Está el título de propiedad de esa Pero tierra. está a nombre del abuelo. Pero está, digamos, para ser sincero, está hecho un desastre, un desorden. Porque la gente, una vez que murió el propietario, ya no hace la sucesión, ¿verdad? Ya no hace. Y la gente no está acostumbrada tampoco a hacer la herencia, ¿verdad? En el Paraguay, mucho menos en el campo.
Entonces vos te vas al campo y de cuando se mola la chevi, abuelo que hice muy te mango mata peje, ya mo pila y kilo, anda y cuairo, pero porque yo gatunda de otro pollo y, ¿verdad? Entonces, esa historia vos encontrás miles de ellas en el campo. Entonces tenés que regularizar, si bien es cierto, parece lindo, vamos a suponer que 24% de, no sé cómo, voy a revisar un poco estas estadísticas, todavía no tuve tiempo, ¿verdad? Sí, no, por eso no Pero tengo si es tiempo. 24%, tenés que empezar a hablar de la regularización de la información, ¿verdad? Porque si bien es cierto, puede tener título de propiedad, no sé en qué condiciones están esos títulos de propiedad. Tienen ocupantes fragmentados, por eso después sí he visto un dato y dice, el tamaño de la finca va disminuyendo, dice, esa es la tendencia, dice, claro, porque murió el abuelo, el papá, los hijos, todo, y van fragmentando, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Sin ninguna regularización en la tenencia de esa tierra, ¿verdad? Entonces, yo no es que, ¿verdad? No confíe. Lo que te decía hace rato es, como economista, yo miro esto desde el punto de vista financiero, yo estoy mirando el INDER desde el punto de vista económico para promover el desarrollo, pero al mismo tiempo financiero. Claro. El INDER es un problema financiero hoy, tiene un problema financiero, nunca se lo miro como un tema financiero, pero es una institución que tiene 3,2 millones de hectáreas en un país donde el precio de la tierra sube cada año, es un tema financiero. O sea, tengo 3,2 millones de hectáreas, ¿verdad? Para transferir a los campesinos, no a precio de mercado, a precio de la reforma, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se puede trabajar ahí con el Ministerio de Hacienda para recibir cierto apoyo, pero también tengo que ordenar la casa. Lo que no puedo es pedir eternamente dinero y soy incapaz de ordenar la casa. Entonces, hay mucho para trabajar. Yo creo que en un año por ahí vamos a empezar a tener un panorama bien claro y empezar a resolver ya estas cosas que son mucho más profundas. Lo que te decía hace rato, si es cierto todo el tema, porque hay que revisar también, yo no quiero pagar por inmuebles que no existen, porque estando en catastro fui testigo de una expropiación de un inmueble del propio INDER. Está en Itaqueré. En su momento me llamó la vicepresidenta de la República y me pidió ayuda para ver si ese título era correcto. Fuimos y encontramos que se falsificó el título. Por lo menos no es que se haya falsificado, había indicios de falsificación del título y al mismo tiempo indicios de movida de los mojones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después en una investigación más profunda encontramos que esa zona era propiedad del INDER, o sea, el Estado expropiaba su propio inmueble para pagarle al particular. Una cosa descabellada. Enviamos las notas al Parlamento, le advertimos en ese entonces a las autoridades, no se pagó, ¿verdad? No sé cómo está ahora la situación, tengo que revisar, pero basado en esa experiencia, me imagino que en muchos de los casos de la deuda que tiene el INDER está sobre ese esquema. Y yo no quiero cometer daño patrimonial, no quiero, ¿verdad?, afectar eso porque se trata de recursos públicos, impuestos que pagan mis compatriotas para que yo pague inmuebles que están en una situación irregular, no. ¿Verdad? Eso vamos a tener que entrar seguramente en una revisión, sanear la deuda, pero también el Estado tiene que cumplir sus compromisos. Yo, si quiero el día de mañana llegar a grado de inversión, no puede ser que tenga una deuda de 126 millones de dólares y no esté pagando. El Estado no puede ser el principal promotor de la inseguridad jurídica, tiene que resolver el problema de la seguridad jurídica, pero dentro de la ley. Muchísimas gracias, presidente, por conversar, por visitarnos el día de hoy. Bueno, nosotros siempre como ProAgro, el programa que está al servicio del productor paraguayo, nos comprometemos a hacer la voz del trabajo que vayan realizando, pero también la voz de esos productores que necesitan de ustedes, por sobre todo. Hacerles llegar lo que necesitan los productores a través de ProAgro. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Silvia, y bueno, a todos los televidentes. Y creo que vamos a seguir viéndonos varias veces por acá. Esperemos. Vamos a ir hablando del trabajo del INDER que siempre seguimos porque es justamente lo que decíamos, ¿no? Un servicio para los productores que se está brindando desde el sector público y nosotros acá como comunicadores listos para servirles también siempre.